Nos dan la gráfica de esta función f de x que se comporta de distintas maneras en torno al valor que toma el x. Miren, esto viene siendo como una función por llave, podría ser la gráfica de una función por llave, ¿cierto? Que la f de x es distintas funciones. Por ejemplo, del menos infinito, esa flechita indica que el valor del x, ¿cierto? Sigue, del menos infinito hasta el menos 3 se comporta como esa curva. ¿Qué función es esa? No importa, no importa qué ecuación tiene, no nos importa por ahora. Acá tenemos un segmento, ¿cierto? Un pedacito de una función lineal dentro de ese intervalo, un punto aislado, un pequeño, ¿cierto? Una parte de una parábola, etcétera, ¿ya? Entonces, nos dan la gráfica de esta función f de x, que el lugar geométrico, ¿cierto? Toma todas estas curvas. Ahora, ¿qué nos podrían pedir a partir del gráfico? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, pedir que nos pidan determinar el dominio de esta función. Y acá no hay que calcular absolutamente nada si no tengo la ecuación. Simplemente usted va a mirar y analizar la gráfica. Entonces, para eso tiene que dominar bien el concepto de dominio. Dominio son todos los X que, es cierto, tienen una imagen. Entonces, si usted mira esta gráfica y, por ejemplo, yo me paro acá con un X, ¿ya? Y quiero saber si ese X tiene una imagen, lo que usted tiene que hacer es trazar una vertical. Y esa vertical ver si corta la gráfica de la función. Acá arriba no hay nada. Pero si yo prolongo esta vertical, corto acá. Quiere decir que esa X tiene como imagen un número en la Y. ¿Cuánto? No importa. No importa cuánto vale esa Y. Lo que sí interesa en que entonces ese X sí está en el dominio. Porque entonces a X, al trazar una vertical, tiene comillas una pareja al otro lado. ¿Ya? Esa es la idea. Por lo tanto, si eso lo hacemos en cada una de las X, vamos a determinar el dominio. Entonces, si uno piensa que es trazar distintas verticales y ver dónde corta, eso es el dominio, porque esas verticales me están diciendo cuáles son todas esas X que tienen imagen. Por ejemplo, ¿dónde no habría una imagen? ¿En qué valor de X no tendríamos imagen? Por ejemplo, si yo me paro acá, si yo me paro ahí con una X y trazo una vertical, mire, esta vertical no corta la curva, por lo tanto ese X no está en el dominio, ¿ya? Ahora, ojo, que estas líneas segmentadas que yo hago ahí son para referencia nomás para ver cuál es el valor, a dónde va a llegar la imagen. Pero la función, la gráfica de la función, estas curvas que son continuas, esa y la otra, ¿ya? Por lo tanto, el dominio de la función, una manera rápida de determinarlo mirando gráficamente, con harta imaginación, es como aplastar la curva a churrascar, digo yo, hacia el eje de las X, porque andamos buscando los X, pero con harta imaginación, ¿vale? Entonces imagínense esta curvita infinita para acá, hacia el lado, ¿cierto? Y menos infinito, aplastada hacia las X. ¿Dónde quedaría, comillas, achurrascada? Desde el menos infinito hasta el menos 3. ¿Se fija? Porque quedaría achurrascada acá. Entonces el dominio sería del menos infinito al menos 3. Tomamos el menos 3, claro, porque ese puntito, al aplastarlo, va a tomar el menos 3. O sea que el menos 3 tiene imagen. De hecho, ¿cuál es la imagen del menos 3? El menos 2, mire, el menos 2. Así que sí se incluye. ¿Vale? Seguimos, porque la curva se comporta de distintas maneras. Seguimos con la lógica de aplastar hacia el eje de las X. ¿Qué va a pasar con ese segmento, con ese pequeñito pedacito de la lineal? Al aplastarla, va a quedar aquí, mire, en ese intervalo, del menos 2 al menos uno, pero veamos los bordes. Tomo el menos 2, sí, porque mire, ya está pintado, entonces al aplastarlo queda churrascado, comillas. De hecho, ¿cuál es la imagen del menos 2? El 2. ¿Qué pasa con el menos uno? Yo no diría, ah, pero este aquí está perforado, quedaría abierto. Sí, pero mira más arriba.
Ese puntito aislado que está ahí, cuando usted lo aplaste, lo va a rellenar. De hecho, ¿cuál es la imagen del -1? Vamos a la imagen del -1, tira una vertical, pasa de largo por acá, 4. ¿Ves? Por lo tanto, unión sería del -2 al -1 incluido. Vámonos al otro lado de la curva. Misma idea. Aplastemos esto con harta imaginación para quedar achurrascado entre el 1 y el 3. Pero cuidado, porque en el 2 aquí hay una perforación. Aquí también va a quedar una perforación. Ahí hay que tener cuidado. No está la imagen del 2. Si yo me paro en el 2 y traes una vertical, pasa de largo. Así que el 2 no está en el dominio. Entonces podemos anotar esto así, mire. Unión del 1 al 3, puede anotarlo así si quiere, menos el 2. O si alguien quiere anotar esto, del 1 tomado al 2 abierto, unión del 2 abierto al 3 tomado. También, también. O simplemente decir del 1 al 3 y le saco el 2. Y seguimos, aquí entre el 3 y el 4 no hay nada, mire, ninguno tiene imagen, pasan las rectas verticales de largo. En el 4 tampoco, pero de aquí para adelante sí, porque esta recta me indica infinito. Entonces aquí, ¿desde dónde lo tomo? Uno pensaría desde el 5, ¿no? Porque si yo pongo el 5 estaría dejando afuera todos esos infinitos X que sí tienen imagen. Entonces no, decimos que unión del 4 abierto. Y uno dice, pero si el 4 no lo tomo, ¿para qué lo anoto? Porque el 4,00000001 sí tiene imagen. Por lo tanto, lo dejamos abierto para indicar que el 4 no se toma, pero el que está al ladito del 4 sí tiene imagen. Entonces, del 4 al más infinito. Ese sería entonces el dominio. Comillas, entonces, repito, dominio para determinarlo de manera gráfica es como son las X, aplasto hacia el eje de las X y veo comillas donde queda todo churrascado. ¿Listo? Bueno, si ahora me piden el recorrido, la misma idea, si ahora nos piden calcular, no calcular, determinar el recorrido de esta función, ¿qué era el recorrido? Las y. Entonces, ¿a dónde aplastamos? Hacia el eje de las y. La misma idea, ¿se fija? La misma lógica. Entonces, ahora imagínense toda esta curva, esa, se llaman curvas, aunque sean rectas, ¿ya? Imagínense toda esta curva ahora aplastada así, hacia el eje de las y. Entonces, ahora usted tiene que mirar acá. ¿Dónde va a quedar achurrascada? ¿Vale? Vamos entonces, con harta imaginación. Esta curva de aquí la voy a ir marcando con azul, ¿ya? Al aplastarle hacia el eje de las y, va a quedar desde aquí hasta el -2, ese pedacito de curva. Si la aplasta va a ser del -4 al -2. ¿Se toma el -4? Claro, porque esta línea es, ¿cierto? Es constante, así que va a quedar achurrascada acá. Entonces va a ser del -4 al -2. ¿Se toma el -2? Sí, porque ese puntito va a quedar achurrascado. Ven, unión. Fíjese que del -2 al 0 no hay curva, mire, no hay curva. Bueno, entre paréntesis, cuando sacábamos dominio se tiran verticales y ahora cuando saco recorrido se tiran horizontales. Ya mire, las horizontales no cortan en ninguna parte. Voy subiendo, voy subiendo. Aquí sí. Cuando llego al 0, ya aquí corta acá y acá. Y empiezo a tirar verticales. Mire, todos estos puntitos van a tener preimagen, preimagen, preimagen. Y uno pensaría que acá el ser aquí en el 4 en el 1 quedaría abierto, no, porque ese puntito lo toma. ¿Se fija, no? Entonces, mire, al aplastar todo esto, por ejemplo, esa curva quedaría solamente achurrascada en ese punto. De acuerdo, pero esa curva de aquí o esa de acá, al aplastar, agarraría desde aquí hasta el 3, ¿se fija? Todo ese intervalo del 0 al 3. Alguien podría pensar que el 3 quedaría abierto, porque aquí hay una perforación, pero mire la recta que tengo aquí. El puntito ese que está aquí, que está dentro de la recta, al aplastarlo va a tomar el 3. Por lo tanto, sigue hasta el infinito, por el hecho de que tenga esa flecha. Luego el recorrido sería desde el 0 al más infinito. ¿Se fija? Cuidado con estas perforaciones porque se pueden confundir. De hecho,
Y aquí lo explico por qué. Uno podría nuevamente pensar, por ejemplo, que el uno no está en el recorrido, ¿ya? Pero uno dice, sí, porque el uno, si yo trazo una horizontal en el uno, aquí pasa de largo, pero tú cortó acá, pues mire, cortó acá, o sea que aquí hay una X que es preimagen del uno y acá tiene otro, mire. ¿Se fija, no? Así que sí está en el recorrido porque tiene una preimagen. No se quede solamente con esta de acá. Recuerde que la función es el todo, ¿ya? Eso es una cosa. Ahora, también, ¿qué nos podrían preguntar a partir de una gráfica? Por ejemplo, cálculos de imagen, como lo dije recién. Por ejemplo, nos podrían pedir, calcule f de -3, calcule f de -1, por poner algunos números así como emblemáticos, no sé, por así decirlo. Por ejemplo, mire, me paro en el -3, acá en el -3. Me están pidiendo imagen, ¿qué tengo que trazar? Una vertical. Trazo una vertical, allá no hay nada. Bajo. Aquí cortó. Perfecto. Ahora vaya a mirar su i. -2. Perfecto. La imagen vale -2. Listo. Párese ahora en el x igual -1. Acá estoy en el -1. Ese es mi x. Bien. Trazo una vertical. Recuerde que esto era segmentado, era para guiarme más. Trazo una vertical. Tubo. ¿Dónde corta? Aquí cortó. ¿Cuánto vale la imagen? 4. Entonces la imagen vale 4. F de 2. Me paro en el 2. Trazo una vertical. Pasa de largo porque hay una perforación. No existe. De hecho, hay que ver, o sea que el 2 no está en el dominio. Claro que no está en el dominio, aquí lo saqué. ¿Ves? Tiene que coincidir. Eso nos podrían preguntar, por ejemplo. O nos podrían preguntar preimágenes. No sé, por ejemplo, algunas preimagen, por ejemplo, del -2. Por ejemplo, la preimagen del -2. ¿Qué significa eso? Que ahora me paro en el -2, pero de la I. ¿Y qué trazo? Una horizontal. Veo dónde corta. Ahí cortó. ¿Cuál es la preimagen? -3. ¿Ve? Ahí tiene una preimagen. Ahora, podemos tener infinitas preimágenes. Por ejemplo, si me piden la preimagen del 2. Preimagen del 2. ¿Cuántas tengo? Tengo hartas. Pues mire, parece en el 2. Traes una horizontal. Mire todas las veces que corta. Corta aquí, corta acá, acá y en todos esos infinitos puntos que están dentro de esa recta. Entonces podríamos decir que la preimagen del 2, vamos a dar algunas nomás. Por ejemplo, o son, por ejemplo, entre el -2 y el -1. ¿Ya? Ahí tiene infinitas preimágenes. Todas esas X van a parar al 2, ¿se fija? Bueno, también hay acá, pero puse algunas nomás. ¿Ya? Listo. ¿Qué otra cosa nos podrían preguntar a partir de una gráfica? Determinar los ceros de la función. ¿Qué significa encontrar los ceros? Los ceros de f. Es nada más que encontrar los números en donde, los X, en donde corta el eje de las X. Esos son los ceros. O sea, en otras palabras, buscar todos los X en donde la función se hace cero. Ceros de la función, así se llama. Entonces usted mira y separa en el X igual cero, separa en el eje X, perdón, y traza una horizontal y ve dónde corta la función. Pasa por el 1 y el 3 son los únicos puntos. Entonces los ceros de la función sería solamente el 1 y el 3, ¿ya? O sea, son los interceptos con el eje de las X. Sí, bueno, más adelante a lo mejor en su otro curso le van a pedir ver dónde es creciente, dónde es creciente, dónde es decreciente, buscar los intervalos. También le van a pedir más adelante límite. ¿Cuánto es el límite, por ejemplo, en torno al 2, que en este caso es 3? Límite, no sé, por ejemplo, no sé, aquí en el -2, ¿ya? Entonces, es muy importante que sepan analizar una función dependiendo del concepto que están analizando. O, por ejemplo, ver cuándo esta función, en qué número es continua o dónde es continua reparable y dónde es discontinua irreparable. ¿Se fija? Entonces es importante que sepan analizar el comportamiento de una función, ya sea de manera algebraica, calculando cosas, pero también de manera gráfica. Que esté muy bien. Chao, chao.